Imagina por un momento que todo lo que siempre has pensado sobre el Espíritu Santo está incompleto, que las señales que creías evidentes no son más que sombras de una verdad más profunda, más poderosa, más transformadora. Muchos creyentes viven convencidos de que la presencia del Espíritu en sus vidas se manifiesta a través de actos religiosos, emociones intensas o experiencias sobrenaturales. Oran, leen la Biblia, asisten fielmente a la iglesia, y aún así, en lo más profundo de su ser, sienten un vacío espiritual que no saben explicar. Pero he aquí la revelación. Lo que verdaderamente prueba la presencia del Espíritu Santo no son los ritos visibles ni los estremecimientos emocionales, sino una revolución silenciosa, una metamorfosis interna que lo cambia todo, desde el alma hasta los pensamientos. La Escritura misma nos advierte que el Espíritu no es una fuerza vaga ni una ráfaga fugaz de inspiración, sino una presencia viva que transforma radicalmente a quien lo recibe. Jesús prometió que enviaría al Espíritu de verdad para habitar en nosotros eternamente, no por un momento, no como en los tiempos antiguos, sino como un residente permanente del corazón. Su llegada no es siempre dramática, no se manifiesta en truenos ni en fuego, sino en el profundo cambio de percepción y sensibilidad espiritual. Lo que antes parecía normal, como el chisme, la amargura o el egoísmo, de pronto comienza a incomodar el alma, a doler el espíritu. El corazón empieza a rechazar lo que antes abrazaba y a anhelar lo que antes ignoraba. No es solo que sepas lo que está bien y lo que está mal, es que lo sientes como si tu alma misma gritara cuando te desvías del camino. Ese es el sello del Espíritu en ti. Muchas veces, su obra no se percibe con claridad de inmediato. Como un rico que no revisa su cuenta bancaria. Puedes estar lleno del Espíritu y no sentirte así, pero eso no significa que no esté obrando. Su tarea muchas veces ocurre en el fondo de tu ser, como una corriente subterránea que va moldeando tus deseos, tus decisiones, tus palabras. Tal vez no te des cuenta en el instante, pero un día mirarás atrás y descubrirás que has cambiado, que tu alma se ha reorientado hacia el cielo sin que tú pudieras explicar cuándo sucedió exactamente. Porque donde está el Espíritu, hay evidencia. No siempre fuego desde el cielo, pero sí fuego en el alma. ¿Alguna vez te detuviste justo antes de hacer algo indebido? Algo que antes no te parecía malo, pero que ahora una fuerza invisible te impidió hacer. Esa fuerza es más que una conciencia. Es el Espíritu Santo guiándote, corrigiéndote, hablándote en lo íntimo. Y cuanto más escuches su voz, más clara será. El problema es que muchos la ignoran, la callan, y con el tiempo, dejan de oírla. El corazón se endurece, la sensibilidad se apaga, y entonces llega la frialdad espiritual, ese estado en el que ya no sientes dolor por el pecado ni gozo en la presencia de Dios. No permitas que eso te suceda. Si el Espíritu Santo vive en ti, habrá señales claras, innegables, poderosas. Desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dando forma al universo. En el Antiguo Testamento, descendía sobre profetas, reyes y jueces en momentos específicos, empoderándolos para misiones divinas. Pero en ese tiempo, el Espíritu no permanecía, su presencia era temporal. Por eso David clamaba con desesperación que no le fuera quitado el Espíritu tras su pecado. Pero todo cambió con la venida de Cristo. Jesús no solo habló del Espíritu, sino que prometió enviarlo para que habitara en nosotros para siempre. Ya no es una visita ocasional, es una morada eterna para todo aquel que cree. Es un cambio monumental, una revolución espiritual que lo cambia todo. Ya no se trata de unos pocos escogidos, sino de todos los verdaderos creyentes. Después de la resurrección, los discípulos estaban escondidos, temerosos, sin rumbo. Pero en Pentecostés, el Espíritu descendió sobre ellos como un viento recio, llenándolos de poder y de valentía. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, ahora se levantaba ante miles y proclamaba con autoridad la verdad del Evangelio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Transforma al cobarde en valiente, al débil en fuerte, al confundido en profeta. Y lo más asombroso es que ese mismo Espíritu que vivía en Pedro, Pablo y la iglesia primitiva, ahora habita en ti. La pregunta es, ¿lo sabes? ¿Eres consciente de su presencia en tu vida? El Espíritu Santo no solo te da poder, también te da paz.
No una paz basada en las circunstancias, sino una que supera todo entendimiento. Cuando el mundo tiembla, cuando la tormenta arrecia, el que tiene el espíritu permanece firme, porque su paz no proviene del control, sino de la rendición. No se trata de tener todo bajo control, sino de confiar plenamente en que Dios sí lo tiene. Es una paz sobrenatural que crece con cada paso de obediencia, con cada día que caminas con Él. No es automática, se cultiva con fe, con intimidad, con rendición constante. Y luego está el amor. Pero no cualquier amor, sino un amor que desafía la lógica humana. Un amor que perdona, al que no pidió perdón, que ama, al que lastima, que bendice, al que maldice. Ese amor no nace de ti. Es imposible fabricarlo con fuerza de voluntad. Es el Espíritu en acción dentro de ti. Cuando reaccionas con bondad ante el desprecio, cuando eliges la paciencia en vez de la ira, cuando decides amar aunque te cueste, entonces estás manifestando el fruto del Espíritu. Y si aún guardas rencor, si hay alguien a quien no puedes perdonar, entonces es momento de examinar tu corazón, porque la presencia del Espíritu y el odio no pueden habitar juntos. Cuando el Espíritu Santo se apodera de tu vida, no solo cambia tu corazón, cambia tu relación con el pecado. Ya no lo justificas, ya no lo ignoras. Lo odias, no porque tengas miedo de ir al infierno, sino porque lo sientes como una traición al amor de Dios. El pecado se vuelve insoportable, como Zaqueo, que al encontrarse con Jesús devolvió con creces lo que había robado, no porque lo obligaron, sino porque el Espíritu en su interior lo impulsó a hacerlo. Cuando el Espíritu vive en ti, no pecas por costumbre, y si caes, sientes dolor, urgencia de arrepentimiento, deseo de limpieza. También sucede algo con la palabra. Ya no es solo un libro, se convierte en alimento, en fuego, en guía. La Biblia deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un deleite, en una necesidad del alma. Ya no puedes pasar días sin ella, porque sabes que tu espíritu se debilita. Jesús dijo que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si el Espíritu está en ti, sentirás hambre de la palabra, necesidad de alimentarte, de buscar dirección y verdad en sus páginas. Y junto con esa hambre, viene una gratitud constante, incluso en el dolor. El Espíritu te enseña a agradecer no por todas las circunstancias, sino en todas las circunstancias. Como Pablo y Silas que, encadenados y golpeados, cantaban himnos en la cárcel. Eso no es normal, eso es sobrenatural. La gratitud se convierte en una actitud constante, y la adoración no se limita a un domingo, sino que se vuelve un estilo de vida. Cuando todos se quejan, tú adoras. Cuando todos se rinden, tú alabas. Eso solo puede hacerlo el Espíritu en ti. Otra señal poderosa es la capacidad de escuchar la voz de Dios. No como un estruendo del cielo, sino como una guía interior constante. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. No es que el Espíritu no hable, es que muchos no escuchan. Y cuando habla, nunca contradice la Biblia, siempre trae paz, y muchas veces es confirmado por otros medios como consejos sabios o circunstancias providenciales. Su voz es sutil pero firme, y cuanto más la sigues, más clara se vuelve. También debes considerar los frutos. Jesús dijo que por los frutos conocerás a los verdaderos hijos de Dios. No importa lo que alguien diga, si el Espíritu está en una persona, se notará en su carácter. Pedro, antes del Espíritu, era impulsivo y temeroso. Después, era firme, valiente y transformado. El Espíritu no viene a decorar tu vida, viene a renovarla por completo. Y eso se ve. ¿Eres hoy más paciente que el año pasado? ¿Más humilde? ¿Más generoso? ¿Más santo? Si hay Espíritu, hay progreso. Finalmente, el Espíritu te da valentía. No solo para creer, sino para hablar. Antes de Pentecostés, los discípulos estaban escondidos. Después, no podían dejar de hablar de Jesús. El Espíritu les daba las palabras, el fuego, el coraje. Lo mismo sucede contigo. Tal vez sientas miedo, dudas, inseguridad, pero el Espíritu te dará lo que necesitas si estás dispuesto a abrir la boca. Y no solo eso, también te dará discernimiento. Podrás distinguir lo que es de Dios y lo que no. Una relación, una enseñanza, una decisión,
Todo puede ser evaluado por ese sentido espiritual que Él coloca dentro de ti. Pero ten cuidado, porque si ignoras al Espíritu, si lo apagas, su voz se irá silenciando. Como el rey Saúl, que fue ungido y luego rechazado por Dios. Tu corazón puede endurecerse hasta no sentir nada. La pregunta clave no es si vas a la iglesia o si crees en Dios, sino si ves evidencia del Espíritu en tu vida. Porque si está en ti, es imposible no notarlo. Su presencia te cambia, te sacude, te renueva. Y si al leer esto sientes una inquietud, una necesidad de más, no lo ignores. Ese mismo deseo es una señal de que el Espíritu ya está obrando en ti. No te conformes con una vida superficial. Busca más. Rinde tu corazón, vacía tu alma de distracciones y haz espacio para Él. Porque Dios no da su Espíritu por medida, lo da en plenitud a los que le obedecen. Y lo más glorioso de todo, es que este poder no es para unos pocos, es para ti, aquí y ahora. ¿Está el Espíritu Santo realmente en ti? Si lo está, lo sabrás. Y si no, hoy puede comenzar la mayor transformación de tu vida.